Gloria al Señor. Muchas gracias, Frasquito, por tus palabras, que me hace bien. Me alegro de ver a mis hermanos, aunque sea por aquí, a mi hermano Miguel, a mi hermano Samuel y a otros hermanos también que veo por aquí. Hermano Ramón, que no le conozco, pero bueno, lo estamos viendo por aquí. Que Dios te bendiga mucho. Y también dar gracias a vosotros por llamarme y poder estar aquí compartiendo este culto con todos vosotros. Y, como no, al pastor, que sé que el pastor pues no está conectado porque la tecnología y él pues no se llevan muy bien. Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano Frasquito, el pastor de la iglesia de San Antón. Aleluya. Pero de aquí, pues, si le puede llegar ese saludo y ese abrazo, le mando ese saludo y ese abrazo en el nombre de nuestro Señor. Dicho esto, hermanos, pues yo quiero compartir una palabra de Dios con todos vosotros, con los que estáis aquí, los que se puedan conectar por Facebook también. Y quiero hablar de lo que el Señor me está poniendo últimamente para el pueblo de Dios, para poder hacer bien al pueblo del Señor en la situación que estamos viviendo. Así que, sin más, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios que se encuentra Mateo capítulo 14, verso 22, dice así, la bendita palabra del Señor. Mateo 14, 22, dice así. Enseguida, Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud. Y una vez que despidió a la multitud, subió al monte a solas a orar, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y la barca estaba ya en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, al verle andar sobre el mar, se turbaron y decían: «¡Es un fantasma!», y se pusieron a gritar llenos de miedo. Pero enseguida les habló Jesús diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces les respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendió Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas para ir hacia Jesús. Pero al percibir el fuerte viento tuvo miedo y, comenzando a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, tendiéndole la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: «Verdaderamente, este es el Hijo de Dios». Amén, aleluya. Por favor, si le puedes abrir el micro a mi hermano Samuel, que haga una oración por mí. Te adoramos y te glorificamos, Espíritu Santo, una vez más, Señor. Señor, te presentamos a tus siervos, Señor, para que tú lo tomes en tus manos en esta noche, Señor, que sea Él, Señor, el eco de tu voz. Tómalo como tú sabes hacerlo, tu unción venga sobre Él, Señor. Habla a través de Él, Señor. Úsalo como tú solamente sabes hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria al Señor. Bueno, hermanos, para poder entender un poco el pasaje este, hermanos, tendríamos que hablar anteriormente lo que sucedió en los versos anteriores. Vemos, queridos hermanos, que dice la Biblia en el 14, 22 que hemos leído, que Jesús obligó a sus discípulos a pasar a la otra orilla mientras él despedía a la multitud. ¿Por qué sucedió esto, hermanos? Sucedió por la sencilla razón de que en el pasaje anterior se presenta la alimentación de los 5.000. Ustedes saben, queridos hermanos, que hay milagros que aparecen en los evangelios sinópticos. Ustedes saben perfectamente que son los evangelios sinópticos. Para quien no lo sepa, son Marcos, Mateo, Lucas, Juan, son los evangelios sinópticos, y la palabra sinóptico viene de dos raíces griegas. Una es sin, que quiere decir junto, y otra es opsis, que quiere decir ver. Y juntándose esas palabras griegas, quiere decir ver en conjunto. Es como cuando se ve un hecho, yo lo veo de una manera, yo lo veo desde una perspectiva, el Samuel lo ve desde la parte izquierda, el Miguel lo ve desde la parte derecha, y el Frasquito lo ve desde el otro sitio. Pero todos lo vemos en conjunto. El tema es que el hecho es el mismo. Bueno, pues hay milagros que aparecen en Mateo pero que no aparecen en Juan. Hay milagros que no aparecen en Lucas pero que no aparecen en Marcos. Sin embargo, el milagro de los 5.000 redundó tanto, queridos hermanos, que aparece en los 4 evangelios. Aparece en Mateo, aparece
en Lucas capítulo 6, aparece, en Lucas capítulo 9, en Marcos capítulo 6 y en Juan capítulo 6. Aparecen los 4 evangelios. ¿Por qué? Después de estar todo un día el Señor predicando la palabra de Dios, le dicen los discípulos, despide a la multitud para que compren de comer y coman. Y el Señor les dice, dadle vosotros de comer. Ellos tenían la obligación espiritual y la obligación de parte de Dios de darle de comer a toda esa gente. Ellos se quedan mirando y dicen, ¿cómo podemos nosotros darle de comer a tanta gente, puesto que son 5.000, sin contar mujeres y niños? Es imposible, ni tenemos dinero, ni tenemos sitio donde poder hacer esto. Pero el Señor les dice, dadle vosotros de comer. Ellos tenían la responsabilidad de darles a ellos de comer. Y ellos dicen, no tenemos nada. Había un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces, los pone, conocemos la historia, lo pone en las manos del Señor. El Señor los ora, se multiplican y comen todos y comen y sobran 12 cestas. Ahora, queridos hermanos, cuando Él le dice, dale vosotros de comer, quiero hacer un inciso solamente ahí, le da que ellos tienen la responsabilidad y la carga de alimentar a las personas que están allí. Y ahora hablo en términos espirituales. En estos términos espirituales, hermanos, nosotros, los siervos de Dios, las ovejas del Señor, las almas de Dios, tenemos la santa obligación de poder ayudar espiritualmente y alimentar a todas las personas, queridos hermanos, que lo necesiten en este tiempo. En este tiempo no podemos lavarnos las manos y decir, bueno, que cada cual se apañe conforme quiera, o que cada uno haga lo que le dé la gana, o que no. Nosotros tenemos la obligación de hacerlo. Y tú dirás, como dijeron los discípulos, no tenemos nada. Pero bueno, allí había un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. De acuerdo que no eran panes grandes como ustedes saben, sino que se sabe que eran la merienda y el alimento que tenía solamente para una persona. Eran unas cestas pequeñas donde echaban la merienda, lo cual llevaban, no eran 5 panes grandes de Lorca, de 2 kilos, no, eran una especie de biscotes de pan de cebada que se llevaban, y los pescados eran como pescados que estaban incluso hasta cocidos ya, hasta asados. Y cuando el Señor lo multiplicó, el Señor hace todas las cosas perfectas, cuando lo multiplicó, queridos hermanos, lo multiplicó ya, los peces no estaban crudos, los peces estaban hasta fritos y todo, queridos hermanos. Y era la merienda de un muchacho, solamente tenían para una persona, no para 5.000. En esta hora y en este momento, usted como yo podemos decir, no tenemos ni la suficiente fuerza, ni tenemos tanto para alimentar a tanta gente necesitada que hay en este momento, y hablo en términos espirituales. Pero te digo algo, lo tuyo y lo mío, si somos valientes para ponerlos en las manos del Señor, el Señor del cielo hará el milagro para que se multiplique y todos puedan comer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, queridos hermanos, cuando ellos ven eso, este milagro redunda tanto que aparece, como hemos dicho, en los 4 evangelios. ¿Por qué? Porque había una profecía del Antiguo Testamento, el cual decía que el Mesías sería el dador del pan, el que alimentaría a su pueblo. Y cuando más tarde dice el Señor Jesús, dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo, asocian todo eso, queridos hermanos, y entienden por medio de la palabra, por medio de la Escritura, entienden que Jesús es el Mesías. Este es el Mesías. ¿Y qué quieren hacer? Apoderarse de él, cogerlo, llevarlo a Jerusalén, quitar el imperio romano, plantarlo en el templo, coger el dominio. Esperaban al Mesías de gloria, esperaban toda la gloria, el trono, la gloria, ya le hemos encontrado, la liberación del pueblo, vamos a gozar, vamos a estar bien. Pero, queridos hermanos, el Señor tenía otros planes para su pueblo y tenía otras cosas que hacer. Y los discípulos, embaucados por esa gloria en la cual había después de la alimentación de los 5.000, ellos también querían de alguna forma y de algún medio querían también coger a Jesús, llevarlo a Jerusalén, plantarlo como rey y así poder decir, hemos encontrado al Mesías, nos va a liberar. Esperaban el tiempo de gloria porque los judíos no entendían el capítulo 53 de Isaías, varón de dolores experimentado en el quebranto. No, ellos esperaban al Mesías de gloria, no comprendían al Mesías sufriente, pero
pero no era el tiempo del triunfo, ni era el tiempo del trono, ni era el tiempo de la corona. Eso vendría, era el tiempo del sufrimiento, era el tiempo, por eso les obligó. Y la palabra obligar, queridos hermanos, cogió los discípulos, la palabra obligar viene de un verbo griego que se dice anatkasen, que quiere decir literalmente, les obligó a la fuerza. Los discípulos no querían estar ahí, en ese auge de gloria, pero dijo, no es el momento de gloria, ahora toca el sufrimiento, toca los clavos, toca la cruz, queridos hermanos, porque si el Señor no muere, la iglesia de San Antón no nace, si el Señor no muere, la iglesia de Almoradí no nace, si el Señor no muere, la iglesia de España no nace, queridos hermanos. No era el momento de gloria, no, era el momento del sufrimiento, el momento del escarnio y el momento de la cruz y el momento de las dificultades. Hay quien queremos gloria sin pasar por dificultades, pero el Señor no lo dice así, a través de pruebas y tribulaciones, queridos hermanos. Hay pruebas y tribulaciones que el cristiano de este mundo tiene que pasar. Alguien dijo que el evangelio es un evangelio de rosas. No, señores, esto no es un evangelio de rosas, es un evangelio de espinos, es un evangelio donde tenemos en esta vida sufrimientos, donde, queridos hermanos, enfermamos, donde pasamos situaciones difíciles, pero a pesar de todo eso, queridos hermanos, que estamos pasando, sabemos que estas tribulaciones momentáneas llegarán y llegarán a su fin, para que llegue el tiempo de gloria cuando el Señor venga por su iglesia, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado seremos arrebatados para reunirnos con Él en el cielo. Bendecido sea su nombre por siempre. Ahora entiendo el pasaje que dice, les obligó, porque ellos no querían entrar en ese sufrimiento, no querían seguir sufriendo, no querían seguir bajo el imperio romano, no querían, queridos hermanos, pero no era el tiempo, aún tenían que estar ahí por un poco de tiempo, queridos hermanos. Y ahora vemos que el Señor coge, los mete en la barca y Él despide a la multitud. Después de alimentarlo, los despide, queridos hermanos. Le da la mano a uno, los felicita, le da palabras de consuelo y los despide mientras los discípulos cruzan el mar de Galilea. No solamente eso, sino que dice la palabra del Señor, que despidió a la multitud y subió al monte a solas a orar. ¿Cuán diferente es el Señor a mí? Que a mí me gusta que se me escuche orar, que a mí me gusta, me pongo yo para que no se me ofenda a nadie, me gusta que la gente me escuche cuando me está viendo predicar y que digan mucho amén y que digan mucho aleluya, pero el Señor buscaba a solas, se iba a solas a la montaña a buscar el rostro de Dios, se iba a solas, porque el que no sabe vivir a solas, ni sabe vivir de rodillas en su cámara secreta delante de Dios, no podrá vivir de pie delante de los problemas y delante de los sufrimientos. El éxito, hermanos, de un cristiano, hay una alabanza muy bonita del coro de Sevilla que dice, de rodillas se ganan batallas, gloria al nombre del Señor. Y me recuerda el Señor aquella batalla épica, queridos hermanos, que estaba Aarón y Hur y Moisés, y cuando levantaban las manos, queridos hermanos, el pueblo vencía, pero llegaba un momento que las manos se cansaban, queridos hermanos, y tuvieron que coger a Aarón y Hur y levantarle las manos al siervo de Dios para que el pueblo siguiera venciendo, pero estaban de rodillas, queridos hermanos, y de rodillas se ganan batallas. De rodillas podemos ganar batallas. No sabemos lo que se puede ocasionar, pero cuántas cosas se ganan de rodillas, queridos hermanos. Queridos hermanos, hay cosas que pasan. Puede pasar una camisa de moda, puede pasar un pantalón de moda, un peinado de moda, pero hay algo que nunca pasa. Es su palabra, la oración, queridos hermanos. El ayuno, eso no pasa. Bendecido sea el nombre del Señor. Él se iba a solas a orar. Conozco a personas, queridos hermanos, que le escuchas a orar en la iglesia y Dios les bendiga, pero traen un estudio del Apocalipsis orando más de un cuarto de hora y media hora, orando y venga a orar y venga a orar y venga a orar. Yo no sé si orarán en su casa o no orarán en su casa y esperan la hora del culto para orar, queridos hermanos, pero te insto en el nombre del Señor a que busquemos al Señor en lo secreto. No hay mejor alabanza que se pueda cantar cuando uno canta sin público, que el único que sea el Señor en tu casa con tu guitarra, el que sepa cantar y pueda cantarle a Dios. Bendecido sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Pero ahora entramos en el pasaje en el cual dice, les obligó a sus discípulos porque ellos querían triunfo. Dice, no hay triunfo, ahora toca sufrimiento, y les obligó a cruzar a la otra orilla solos en el mar de Galilea. El mar de Galilea
Es un mar que se encuentra a 200 metros por debajo del nivel del mar, o un lago, como queramos decirlo, y al norte está el monte Hebrón. El monte Hebrón se alza a 2.800 metros de altura por encima del nivel del mar. Y cuando en ciertas épocas, cuando los vientos golpean en los estrechos y en los desfiladeros, el viento frío del monte Hebrón, cuando choca con los aires cálidos del mar de Galilea, ocasionan tormentas violentas y repentinas. Repito, quiere decir que cuando los aires del monte Hebrón bajaban por los estrechos y los desfiladeros y golpeaban, queridos hermanos, con el mar de Galilea, se ocasionaban tormentas violentas y repentinas. Quiere decirse que cuando el Señor cogió a los discípulos, los montó en la barca a la fuerza y los llevó a la otra orilla, queridos hermanos, los llevó para que cruzase la otra orilla, que había como unos 10 o 12 kilómetros que tenían que cruzar, que el mar estaba calmado, en bonanza, pero de repente se ocasionó una tormenta violenta. De repente, una tormenta inesperada. De repente, una tormenta que nadie esperaba. Y allí entramos, queridos hermanos. Allí estaban los apóstoles, que eran personas que sabían gobernar una tormenta. Y no eran personas, queridos hermanos, que no conocían las tormentas del mar de Galilea. Muchos de ellos se habían criado allí, habían salido a pescar con sus padres y de jóvenes conocían esas tormentas. Estaba Pedro, estaba Juan, estaba Andrés, estaba Jacobo. Estaban, queridos hermanos, hombres que se habían criado en el mar de Galilea y habían jugado en el mar de Galilea y sabían las tormentas. Y yo veo por la fe a los 12 apóstoles remando con todas sus fuerzas y con una tormenta violenta, repentina, que no esperaban. Y dice la palabra del Señor que en la cuarta vigilia de la noche el Señor levantó la mirada y los vio, dice la palabra de Dios, y los vio remar con gran fatiga porque el viento les era contrario. Bendito sea el nombre del Señor. Remaban con gran fatiga porque el viento les era contrario y era la cuarta vigilia de la noche. ¿Cuál era la cuarta vigilia de la noche? Ustedes saben que los judíos dividían las vigilias en 3 partes. Luego adoptaron lo que era la postura romana, que la dividían en 4 partes. Y las vigilias comenzaban, los días ellos lo comenzaban o terminaba, la noche empezaba a partir de las 6 de la tarde. Quiere decirse que desde las 6 a las 9 de la noche era la primera vigilia, desde las 9 a las 12 de la noche la segunda vigilia, la tercera vigilia era desde las 12 a las 3 de la madrugada y la cuarta vigilia era desde las 3 de la madrugada a las 6 de la madrugada. Y dice que en la cuarta vigilia de la noche, en algún momento, entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana, tuvo lugar el hecho de los discípulos en medio del mar de Galilea. Poneros en situación, hermanos. Allí están, en medio del mar de Galilea. Los discípulos remando con todas sus fuerzas, con una tormenta que no pueden con ella. Una tormenta que les sobrepasa. Una tormenta que toda la experiencia que ellos tienen no pueden abarcar esa tormenta. No solamente eso, sino que son más de las 3 de la madrugada, en medio del mar de Galilea, con una tormenta violenta, y dice la palabra de Dios que el Señor en el monte levantó la mirada y los vio remar porque el viento les era contrario. Y ahora en el otro sinóptico, en Marcos capítulo 6, dice, y remaban con gran fatiga. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo puede una persona, estando en el monte, orando, todo negro a partir de las 3 de la madrugada, en medio del mar de Galilea que están los discípulos con una tormenta violenta, ¿cómo puede verlos, queridos hermanos? ¿De qué forma puede verlos? ¿De qué manera puede verlos, queridos hermanos? Sencillamente porque aunque él, queridos hermanos, era hombre, pero también era Dios. Es Dios
hecho hombre. No hay persona humana que pueda ver eso con un ojo normal, queridos hermanos. Pero Él no solamente era un hombre cualquiera, no, queridos hermanos. Él era el Dios hecho carne, dice la palabra de Dios. El que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora dice la palabra de Dios en Job, capítulo 34, verso 21, dice, porque sus ojos observan los caminos del hombre y Él ve todos sus pasos. Ahora en el Salmo 11:4 dice, el Señor está en su santo templo, en su trono está el Señor, en los cielos, y sus ojos contemplan y examinan a los hijos de los hombres. En el Salmo 33, verso 13, dice, el Señor mira desde los cielos y ve a todos los hijos de los hombres. En el Salmo 33, verso 14, dice, desde el lugar de su morada, Él observa a todos los habitantes de la tierra, queridos hermanos. Él, queridos hermanos, Él está viendo que los discípulos lo están pasando mal. Y cuando dicen Marcos que remaban con gran fatiga, se emplea un verbo que se llama basactizo, que quiere decir que eran torturados a causa de la tormenta. La tormenta era una tortura, queridos hermanos. Y ahora quiero entrar, queridos hermanos, en lo que quiero decir en esta hora y en esta tarde. Aquí estamos, queridos hermanos, en estos momentos, viviendo unas dificultades que no hemos pedido, queridos hermanos, viviendo unas dificultades que de alguna manera hemos sido obligados a entrar en esta dificultad, que bien estábamos hace unos meses, queridos hermanos, de gloria, de bendición, los hermanos predicando, los para arriba, para abajo, los otros hermanos cantando, las visitas, que no estoy en contra, que estoy a favor, esto, las cenas, que para aquí, pero de repente ha venido una tormenta violenta, una tormenta que no esperábamos, hermanos. Nadie estaba preparado para esto, ni los mismos gobiernos han estado preparados para esto, le han venido de sobreespanto todo, y en medio de esta tormenta hemos sacado todas nuestras armas, queridos hermanos, hemos sacado los libros de teología, hemos sacado para decir de dónde ha venido esto, si ha venido de aquí, si ha venido de allá, hemos sacado, queridos hermanos, nuestras Biblias, no hemos puesto nuestras oraciones, hemos cogido nuestro cojín de oración y hemos empezado a orar, hemos empezado a ayunar y hemos empezado a buscar, hemos intentado de apalear esta tormenta, pero vemos que esta tormenta nos sobrepasa. Al igual, queridos hermanos, que los discípulos estaban remando, pero ellos no clamaban al Señor para que les ayudase, pensando que el Señor no los estaba viendo, porque eran las 4 de la madrugada o a partir de las 3 de la madrugada, en medio del mar con una tormenta y el Señor en el monte. Ellos no tenían conocimiento de que el Señor los estaba viendo, que podía verlos. A diferencia de ellos, nosotros sí sabemos que el Señor nos está viendo. Y como dice, queridos hermanos, los versos que hemos leído, Él está viendo desde su santo templo, está viendo a todos los habitantes de la tierra, queridos hermanos. Y en medio de esta tormenta, permitirme decirlo en el nombre del Señor, que yo no soy tan fuerte, que no tengo tantas fuerzas, que no tengo tantos recursos. No, hermanos, perdonadme que os lo diga, pero yo no puedo con esta tormenta. No, es más, es que no quiero que Él venga a mi socorro. Y desde aquí hago un llamado al Señor y permitirme que lo haga en nombre de todos los que estáis aquí y dejarme decirme en vuestro nombre, Señor, no podemos con esta tormenta, necesitamos que nos ayudes, necesitamos que vengas a nuestro encuentro, necesitamos que vengas a echarnos una mano, estamos siendo atormentados por esta tormenta, hermanos. Esta tormenta para muchos es algo que le está atormentando. Nosotros tenemos la bendición y la suerte, queridos hermanos, de que gracias al Señor ningún familiar o casi ningún familiar directo ha pasado por este virus, pero hay hermanos nuestros en la fe que lo están pasando muy mal, que esta tormenta los está torturando, queridos hermanos. Mira, escuchaba el otro día, queridos hermanos, a una hermana decir que de su familia, señores, de sus primos, de su tío, de su padre, de su familia, queridos hermanos, han partido con el Señor 5
que se dice muy fácil, hermanos. 5, queridos hermanos. Oh, gloria al nombre del Señor, aleluya. Bendito sea, son golpes muy fuertes. Esto es una tortura diaria, que se van con el virus al hospital y no saben si van a volver. No se han podido despedir de ellos. Y no quiero hacer mal a nadie, pero sí decir la verdad. No se han podido despedir de ellos. No se la han podido hacer a hermanos nuestros que los amamos, que los queremos. No se le ha podido hacer un entierro como ellos se merecen, queridos hermanos. Queridos, esto es una tortura, hermanos. Es una tortura diaria. Y a lo mejor usted que me está escuchando en este tiempo, gracias al Señor, está sano y tiene para comer. Pero a lo mejor hay personas que a lo mejor en este momento no tienen para comer y no saben a dónde acudir, queridos hermanos. Es una tortura que están viviendo. No podemos quitarnos eso de encima, ¿no? Es una tortura y tenemos que decir, no podemos más. Necesitamos que Él venga a nuestro encuentro. Bendecido sea el nombre del Señor. Y ahora mismo a esta verdad y a este llamado te invito a que le des un aplauso al Señor desde ahí, desde donde estás, en el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Bendecido sea tu nombre para siempre, Padre. Gloria a Dios, aleluya. Alabanzas al Señor. Ahora, hermanos, en esta tortura, en esta tormenta que no podemos con ella, Jesús al verlos viene andando. Aleluya, gloria a Dios. Andando sobre el mar. A ver, el viento golpeaba el mar y ocasionaba, pues, la tormenta. Y el agua caía dentro de la barca y movía la barca. O sea, pero él venía andando sobre el mar. Mira, lo que a ti te hunde y lo que a mí me hunde, el Señor lo tiene debajo de la planta de su pie. Gloria a Dios. A ellos le hundían la tormenta, pero él andaba por encima de las aguas. ¿Saben qué me dice eso, hermanos? ¿Saben qué me dice? Que Él tiene control de todo. Gracias, Señor, por eso. Me hace descansar, hermanos. Mira, hay quien piensa, bueno, los cristianos que saben un poquito, ¿no? Pero si piensas, usted que me está escuchando o que me pueda escuchar por Facebook, porque sé que los que están aquí no lo piensan, pero si usted piensa que a Dios a esto le ha venido de sobreespanto, que el Señor estaba allí en el cielo y ha venido un ángel y le ha dicho, Señor, ha venido un virus a la tierra, el COVID-19, y muchas almas y muchos cristianos están mal y tal. Y el Señor, ¿cómo? ¿Cómo ha sido eso? Ay, ¿cómo ha podido ser? No, hermanos, te equivocas. No pasa nada, hermanos. Todo está bajo la mano del Señor, hermanos. No es que el Dios traiga los males. Él no trae los males, hermanos. Pero a Él no se le escapa nada. Él es soberano. Él entiende todas las cosas y sabe todas las cosas. Antes de que termine la película, Él ha visto la película y ha vuelto de nuevo al principio. Es el primero y el último, dice la palabra de Dios. Y eso me causa a mí tranquilidad, de saber que a Dios no le sobrepasa esto, sino que Él controla todo, hermanos. Y cuando comienza a andar, diciendo, yo lo controlo todo, tranquilos, aleluya. Y en uno de los salmos dice, el Salmo 135, versos 6, dice, todo cuanto el Señor quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. Y en el Salmo 115, verso 3 dice, nuestro Dios está en los cielos, y atención a esto, y Él hace lo que le place. ¿Eso sabes cómo se llama? Soberanía. Él es soberano, hermanos. Aleluya. Y eso a mí me causa tranquilidad, de saber que Él nos está viendo desde los cielos, como vio a los discípulos en la barca, mientras Él estaba en el monte, y de saber que Él viene andando sobre las aguas porque Él tiene autoridad y potestad sobre todas las cosas. Porque esto a Él no le sobrepasa, hermanos. No le sobrepasa. Bueno,
Y cuando viene andando sobre las aguas, los discípulos dicen, ¡un fantasma! ¡Un fantasma! ¿Por qué, hermanos? Dice, un fantasma. Sencillamente, porque cuando una persona está muy acalorada con los problemas, con las situaciones, solemos ver fantasmas en todos sitios. Y buscamos en todo sitio cualquier cosa. Una palabra que nos hable, una profecía, una visión. Escuchaba hace poco que una niña de no sé dónde, que decía que un martes de hace unas semanas atrás, que no se podía salir a la calle porque vendría como una nube negra y que el que saliera y le tocase esa nube negra le iba a morir y que había que cerrar las ventanas. Y luego otra que decía que venían 2 nubes negras para España y que había que ungir con aceite toda la casa y hacer cruces por toda la casa, parece algo de vampiros, hacer cruces por toda la casa y ungir a todas las familias. Y como la gente está buscando un salvavidas a dónde agarrarse, se agarran a todas esas cosas y hacen todas esas cosas. Mira, los falsos y las cosas que no son de Dios, y hay cosas falsas, cosas que no son de Dios y cosas que se hacen con una buena intención, pero que no hay conocimiento de la palabra para ello. Pero aquello que tenemos conocimiento de la palabra del Señor y sabemos de la palabra de Dios, sabemos que eso no es así porque la palabra de Dios no lo dice. No necesitamos ungir nuestra casa con aceite, ni necesitamos ungir a nuestra familia con aceite para tener protección. No, hermanos. Usted tiene la protección del Espíritu Santo. Tiene la sangre de Cristo que le protege. Bendito sea el nombre del Señor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le defienden. Tenemos esa protección. No necesitamos eso. No veamos fantasmas, hermanos, porque no hay fantasmas en estos sitios. Bendecido sea el nombre del Señor para siempre. Gloria al nombre de Dios para siempre. Aleluya. Pero ahora, queridos hermanos, podemos decir y podemos hablar que ellos veían fantasmas. Pero ahora vemos que el Señor les dice, no temáis, yo soy. Aleluya. No le dice su nombre, no, le dice yo soy, y ellos ya entienden que es Jesús, porque sus ovejas escuchan su voz. Y ahora, en esta tormenta que estamos viviendo, hermanos, ¿hace falta que venga el Señor en persona a decir, soy Jesús? No, hermanos. Está diciendo el Señor, yo soy. No estamos viendo a Dios en esta tormenta. A pesar de que muchos hermanos lo están pasando mal y se han ido con el Señor. Sí es verdad, hermanos. Pero ¿no estamos viendo a Dios en esta tormenta? ¿No están veniendo almas a Cristo más, estoy por decir, más que en el último tiempo por medio de los sellos, por medio de los Zoom? No están veniendo, no estamos viendo al Señor, no estamos viendo al Señor en nuestras casas. ¿Cuánto hace que no te ponías a orar tanto tiempo? ¿Cuánto hace que no leías la Biblia tanto? ¿Cuánto hace que no ayunabas tanto? ¿Cuánto hace que no te reunías con tu familia para orar? ¿Cuánto? Y en este tiempo lo has hecho y lo estás haciendo. Ha dado el Señor de alguna forma un parón a toda la iglesia. Y repito, y no es que Dios mande esto, no, sino que de las cosas difíciles y de las dificultades que venga, el Señor saca de su iglesia lo mejor. Porque es verdad que los locales se han cerrado, pero hermanos, ese concepto había que quitarlo de la mente. Porque habíamos convertido, y discúlpenme por favor y pido perdón, habíamos convertido, hermanos, en un local la iglesia. No, hermanos. Un local no es la iglesia. Un local es un recinto donde nos reunimos. La iglesia son ustedes, hermanos. Estemos en un sello, estemos en un Zoom o estemos debajo de un árbol predicando la palabra de Dios y reunidos para orar. Nosotros somos la iglesia. Y ese concepto, hermanos, de alguna forma se ha quitado. Estamos viendo a Dios. De antes cualquier excusa era buena para perder un culto. Ahora estamos esperando como agua de mayo el momento de estar reunidos para poder estar aquí juntos en el Zoom y en un sello, hermanos. ¿Ustedes saben qué es esto? Yo le estoy aquí predicando y al menos les estoy viendo a algunos y estoy viendo algo, pero a mí me resulta muy difícil predicar así.
y en los sellos más. Esto parece de locos, que estoy predicando a un teléfono. Sé que por la fe hay hermanos que están detrás, amén, pero estoy predicando a un teléfono, hermanos. Ha quitado el Señor todos los protagonismos. Sí, hermanos, hasta que Dios no quiera, se han acabado los púlpitos. No hay púlpitos, hermanos. Lo siento. No hay trajes ni corbatas que podamos subirnos a los púlpitos. No estoy en contra de los trajes ni de las corbatas, porque ustedes saben, los que me conocen, que me gustan los trajes y las corbatas y los tengo al igual que todos vosotros, hermanos. Pero ha quitado el Señor los trajes y las corbatas. Los ha quitado, hermanos, por completo. Lo siento, los pastores ahora tienen menos problemas que nunca. Ya no hay problemas de que las niñas se peleen por un micro. ¿Cómo? Sí. Hay iglesias, hermanos, que por un micro, porque la niña no ha cantado esto, lo otro, y el pastor le ha regañado a una niña, ha tenido el pastor que salir de las iglesias. ¿Por qué? Pues porque ha cogido su padre o su tío no sé cuánto, que era un baranda de la iglesia, y el gitanico se ha tenido que ir por un micro, hermanos. No hay problemas de micros ahora, lo siento. Ya no hay problemas de micro, ni hay problemas de que se enfade el tío fulano ni el tío mengano porque no le has dicho que ore. No, se han acabado, hermanos. Se ha quitado, que hermanos, todo eso, y solamente vemos una cosa, a Jesús, nada más, hermanos. No queremos otra cosa en esta dificultad, Jesús. No vemos a Jesús en todo esto, no lo estás viendo, y cuando lo ven andar sobre las aguas, Pedro le dice, déjame ir a ti sobre las aguas. Cuidado, no le está diciendo Pedro, déjame que yo ande sobre las aguas para que todos vean el milagro de que yo ando sobre las aguas hacia ti. No, él no quería el milagro de andar sobre las aguas. Él quería ir hacia Jesús. Déjame ir hacia ti. Porque en esta dificultad, hermanos, lo que menos nos interesa ahora es el protagonismo, hermanos. Y el que tenga protagonismo en estos... Mira, el que no... voy a decir algo, hermanos, voy a decir algo y perdónenme. El que siga queriendo protagonismo con todo esto que estamos pasando es porque tiene un problema muy grave y necesita que Dios lo trate mucho, hermanos, porque con todo lo que estamos viendo, hermanos, tenemos que ir hacia Jesús. Señor, ven, déjame ir a ti, que no quiero que me vean andar por las aguas como que soy el mejor, no, que quiero ir hacia ti, fuera protagonismo, quiero ir hacia ti. Y entonces cuando Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, dice que Pedro dudó, al ver el viento dudó, hermanos, al sentir el viento dudó, queridos hermanos. Esa duda era una duda de decir, ¿vuelvo atrás o sigo hacia adelante? Cuidado, hermanos, esto es un acto de fe. Cada día es un acto de fe. Hemos bajado de la barca y cada día es un acto de fe, queridos hermanos. El Señor está probando cada día nuestra fe. No sabemos lo que va a pasar mañana, no sabemos lo que va a pasar pasado, no sabemos lo que va a pasar para la semana que viene. Es un acto de fe porque nos gusta saber lo que va a pasar para la semana que viene. Nos gusta saber lo que va a pasar para dentro de un mes. Pero en este tiempo que estamos viviendo no lo sabemos, hermanos. No sabemos nada, ni lo que va a pasar mañana, ni lo que va a pasar pasado, si van a cerrar las fronteras, si van a hacer no sé cuánto, si van a hacer no sé. No lo sabemos, hermanos. Por suerte, aquí en el Moraví estamos en la fase 1. Parece ser que Elche no pasa la fase 1, se queda en la fase 0. Bueno, vamos a ver, queridos hermanos, no sabemos lo que va a pasar. A lo mejor pensaba Elche o Alicante, vamos a pasar la fase 1. No, son cosas, queridos hermanos, que van sucediendo conforme van pasando los días y no sabemos lo que va a pasar. Esto es algo de decir, creo en ti, tengo que ir hacia adelante, no me puedo permitir volver atrás. Y a veces, cuando vemos esto, nos hundimos, porque ¿quién no se ha hundido un poquito, hermanos? Porque quien me diga que sea de hierro, yo lo admiro, pero yo no soy de hierro, yo soy humano, queridos hermanos. ¿Saben cuál es la diferencia de una planta de plástico a una planta de verdad? ¿Y por qué en la mayoría de los locales de las iglesias hay plantas de plástico? ¿Saben por qué? Porque la planta de plástico no da trabajo ni tiene dependencia. La pones ahí invierno, verano, otoño, el tiempo que sea, sol, sombra, como quieras, estará siempre igual. Pero la planta de verdad necesita cuidarla, regarla, echarle agua, ponerle que le dé un poquito el sol, porque si no se pone mustia y se pone mala. Por eso en las iglesias es muy difícil ver plantas de esas porque necesitan dependencia y no quieren, queridos hermanos, no, quieren la planta de plástico. Y quiero decir que nosotros no somos de plástico, nosotros somos plantas que tienen vida del Señor.
y a veces nos sentimos un poquito mustios, y a veces estamos un poco mal, pero déjate un momento que nos dé un poquito el sol de justicia en la cara, déjate un momento que el agua de su palabra nos riegue, y verás cómo vamos a reverdecer, porque no se puede comparar jamás una planta de plástico a una planta de verdad, una rosa de plástico a una rosa de verdad, y tú eres un hombre y una mujer de Dios de verdad, una mujer de Dios y un hombre de Dios de verdad. Bendecido sea el nombre del Señor, gloria al nombre de Dios, aleluya. Y cuando va, queridos hermanos, hacia él, se hunde y le dice, le da la mano y lo levanta, y le dice, hombre de poca fe. Ahí la palabra poca fe que emplea viene de un verbo griego que se llama oligopixtos, que quiere decir pequeña fe. No le dice que no tiene fe, sino le está diciendo que tienes fe pero pequeñita. Es como una reprensión amable. Tienes poquita fe y tienes que mejorar. Es como cuando hacen en las notas del colegio que dice, necesita mejorar. Amén, pero no es un suspenso. Le dice, necesita mejorar. Y lo que le estaba diciendo a Pedro era, necesitas mejorar. Y si me lo tiene que decir a mí, que me lo diga el Señor. Y si te lo tiene que decir a ti, que te lo diga el Señor. Pero solamente en los momentos difíciles sabemos la nota que el Señor nos puede dar. Pero si no pasamos momentos difíciles como estos o como muchos otros, el Señor no nos puede poner una nota. Esto es un examen, hermanos, que estamos pasando cada cristiano, cada hombre de Dios. Y creo que este examen lo vamos a superar en el nombre de Jesucristo, porque la iglesia se está volviendo más a Dios, más que nunca, hermanos. Las almas se están volviendo al Señor más que nunca. Hermanos, hasta mira que ha hecho el Señor. Si hay alguien con hábitos, que me perdone. Hermanos, mirad, hasta los cantantes famosos mundanos cantan alabanzas por los Facebooks. Cantan alabanzas al Señor, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque hasta eso lo ha hecho Dios. Lo siento, ya no pueden cantar porque no pueden tener público, no pueden haber aglomeración de personas y ya no pueden hacer conciertos. Mala suerte, ya no pueden hacerlo, queridos hermanos. Tienen que venir al Señor, tienen que venir a Cristo. El mundo se ha apartado de Dios, el planeta se ha apartado de Dios, sacando leyes diabólicas, queridos hermanos, para que se casen mujeres con mujeres, hombres con hombres, queridos hermanos, cosas diabólicas, satánicas, y el mundo se tiene que volver a Dios, queridos hermanos. Pero la iglesia más que nunca, esto ha traído un despertar general, y lo creo de todo mi corazón, queridos hermanos, y ahora les dice el Señor algo tremendo. Le dice, no temáis, yo soy. Este es el tic del mensaje. Cuando dice el Señor, no temáis, a los discípulos le está diciendo, emplea un verbo griego que se dice fobeo, que quiere decir alarmarse y reverenciar. Repito, alarmarse y reverenciar. Es la alarma que nos lleva a reverenciarle. La alarma que nos lleva a reverenciarle. Cuando los discípulos estaban en esa situación, les dice, fobeo, esta alarma os va a llevar para que me reverenciéis y me deis la gloria. ¿Y cuándo se cumple esto, hermanos? Se cumple en los versos que hemos leído. Capítulo 14, verso 33, y les leo. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. O sea, la situación difícil, cuando entraron en la barca, le adoraron como a Dios, hermanos. Porque ellos veían a un hombre, pero ahí se dieron cuenta que Jesús era más que un hombre, era Dios, aleluya. Y ahí le adoraron como a Dios, porque solamente Dios puede recibir adoración. Y ahí le adoraron, le reconocieron. La situación les hizo, la alarma de la situación les hizo reconocerle y reverenciarle, porque eso servía para reverenciarle, eso servía para doblegarse, eso servía para darle la gloria a Dios. Y esta alarma, hermanos, le está dando la gloria a Dios, porque el pueblo le está dando la gloria más que nunca. Dice, sí es verdad, pero también hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Mira, los planes de Dios a veces son muy difíciles de entender. Yo no puedo entender la mente de Dios, no, hermanos. Y creo que usted tampoco. Sería imposible coger un vasito pequeño, irte al océano y querer llenarlo. Imposible. No puedes. Se desborda. Así es
la mente de Dios y somos nosotros. En Juan capítulo 9 nos habla de un ciego que nació ciego. Y ahora le dice el Señor, le dicen los discípulos, porque los judíos pensaban que cuando una persona tenía una enfermedad era porque era a consecuencia del pecado. Y ahora le decían, este que ha nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciese ciego? Y le dijo el Señor, ni este ni sus padres. Este nació ciego para que las obras de Dios se cumpliesen en él. Vamos a ver. O sea, que los padres tuvieron a un niño ciego. Esto es muy fuerte, hermanos. Tuvieron a un niño ciego y decir, mi hijico ciego. El niño no podía jugar normalmente con los otros niños, puesto que estaba ciego. El niño sí creció como creció y tuvo una mujer, no podía ver el rostro de la mujer. Si tuvo hijos, no podía ver a sus hijos. No sabía lo que era el sol, la luna, las estrellas, ni los colores. ¿Y todo eso para qué? Para que el Señor luego orase por él, se sanase y sirviese para la gloria de Dios. Los planes de Dios son así, hermanos. Los planes del Señor a veces nos cuesta encajarlos y entenderlos, pero son así, hermanos. Hay situaciones que sirven para darle la gloria. Y lo creo con toda mi alma, que Él tiene el control de todo, que Él está sentado en el trono. Y esto se acabará, no cuando el gobierno diga. Esto se acabará cuando Dios quiera. Porque todo está bajo la mano de Dios. Y nosotros nos queda una cosa, orar y buscar a Dios más que nunca y pedirle al Señor, Señor, ven a nuestra ayuda. Y te prometemos que tú serás el centro de todo. Hemos aprendido la lección, porque esto va a servir para que te demos la gloria. Amén. No quiero seguir más predicando, pero sí quisiera, por favor, que hagamos una oración todos juntos. Cierra tus ojos. Padre bueno, Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, que tú me has permitido compartir con mis hermanos de la iglesia de San Antón. Bendícelos y protégelos, Señor. Ahora quiero rogar por todos mis hermanos en general, por aquellos que lo están pasando mal, por dificultades. Pero aquí estamos, Señor, en medio de esta tormenta que no hemos pedido entrar, que de alguna forma hemos sido obligados a entrar, Señor. Pero sabemos que no podemos y te aclamamos a ti, no tenemos tanta fuerza como los apóstoles. Por eso, Señor, sabemos que tú vienes sobre las aguas, que no vamos a ver fantasmas donde no lo hay, Señor, que queremos ir a ti en medio de la tormenta, no para que todo el mundo vea lo que estamos haciendo, no, sino porque te necesitamos, que tú eres el centro de todo, Señor, y que esto, Señor, que esta alarma va a servir para que te demos la gloria, Padre. Gracias porque mucho pueblo, mucha iglesia, mucha gente se está volviendo a ti, Padre. Te ruego, Señor, que esto se acabe pronto y que pronto podamos estar unidos. En el nombre del Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, pues hasta aquí el mensaje de la palabra de Dios. Lo que he sentido de parte del Señor en esta sencillez y en esta humildad he querido compartir con todos vosotros. Que Dios os bendiga y dejo paso al moderador.